Marcos, el camino hacia la justicia global. En un mundo sumido en la desigualdad y la opresión, vivía un hombre llamado Marcos. Era un individuo común, proveniente de un barrio marginal donde la pobreza y la injusticia eran una constante. A pesar de las dificultades, Marcos poseía una determinación inquebrantable y un espíritu rebelde. Desde joven, Marcos fue testigo de cómo las élites acumulaban riquezas y poder a expensas de los menos afortunados. Cansado de vivir en un sistema corrupto y opresivo, decidió que era hora de tomar acción y desafiar el orden establecido. Marcos era un hombre inteligente y astuto. Utilizó sus habilidades para infiltrarse en las redes clandestinas de resistencia y encontró a otros individuos que compartían su deseo de cambio. Juntos, planearon meticulosamente cada paso de su revolución. El primer objetivo de Marcos y su grupo era atacar el corazón mismo de la opresión, el Banco Central Mundial. Esta institución controlaba las finanzas del mundo y perpetuaba la desigualdad económica. Con astucia y determinación, Marcos se infiltró en el banco y desencadenó un ataque cibernético que dejó a la institución paralizada. Aprovechando el caos, Marcos y su equipo destruyeron los registros de deudas y transferencias ilícitas que sostenían el poder de las élites. El Banco Central Mundial quedó en ruinas, desestabilizando el poder económico de las élites y generando un cambio sin precedentes. Sin embargo, Marcos sabía que la lucha no se limitaba solo al ámbito económico. Las élites también controlaban los medios de comunicación para mantener su dominio sobre la sociedad. Decidido a revelar la verdad al mundo, Marcos y su grupo se infiltraron en los principales conglomerados mediáticos controlados por las élites. Mediante filtraciones y hackeos, expusieron las tramas de corrupción y manipulación que habían mantenido a la población en la ignorancia. La indignación se extendió entre las masas y se despertó una oleada de resistencia. La gente comenzó a cuestionar la autoridad y a unirse en una lucha por la libertad y la igualdad. A medida que Marcos y su grupo avanzaban en su lucha contra las élites, las fuerzas en su contra se volvieron cada vez más poderosas. Las élites utilizaron su influencia política y militar para reprimir cualquier intento de rebelión. Sin embargo, Marcos no se dejó intimidar. Con valentía y astucia, Marcos logró formar alianzas secretas con líderes rebeldes en diferentes regiones del mundo. Juntos, organizaron movimientos de resistencia y enfrentaron las fuerzas de las élites. Aunque enfrentaron numerosos desafíos y contratiempos, su determinación no se vio mermada. La historia de Marcos y su lucha contra las élites se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio para la población oprimida. Su valentía y sacrificio inspiraron a muchos a unirse a la causa y luchar por un mundo más justo. A medida que la lucha continuaba, Marcos y su grupo se encontraron cada vez más cerca de su objetivo final, derrocar a las élites y restaurar el poder al pueblo. Sin embargo, las verdaderas consecuencias de su revolución y el destino de Marcos aún estaban por descubrirse. La batalla final aún estaba por librar y el futuro seguía siendo incierto. Marcos sabía que la lucha sería difícil y que enfrentaría grandes desafíos en su camino hacia la victoria. Pero estaba dispuesto a darlo todo por un mundo más justo y equitativo. Su determinación, junto con el apoyo de la gente, los llevaría a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Marcos y su grupo se encontraban en un punto crucial de la revolución. La resistencia crecía cada vez más, mientras las élites se aferraban desesperadamente a su poder. La batalla final se avecinaba y con ella la posibilidad de un cambio histórico. Con el objetivo de fortalecer su movimiento, Marcos buscó alianzas estratégicas con líderes rebeldes y movimientos populares en todo el mundo. Juntos, planearon acciones coordinadas para debilitar aún más el control de las élites sobre la sociedad. Una de las estrategias clave de Marcos fue infiltrarse en los centros de poder político de las élites. Utilizando su inteligencia y habilidades de disfraz, logró acceder a reuniones privadas donde se tomaban decisiones cruciales para mantener su dominio. En cada encuentro, Marcos recopilaba información valiosa y establecía vínculos con figuras clave dentro del sistema. A medida que las acciones de la resistencia ganaban fuerza, las élites respondían con represión y violencia. Intentaron sofocar cualquier intento de rebelión, pero el espíritu de lucha de la gente no se extinguía. La opresión solo avivaba la llama de la resistencia, alimentando aún más el deseo de cambio. Marcos entendía que la verdadera victoria no solo se lograría en las calles, sino también en el terreno de las ideas.
Fomentó la educación y la conciencia política entre los oprimidos, empoderándolos con el conocimiento necesario para enfrentar y cuestionar el sistema establecido. La voz de la resistencia se hizo cada vez más fuerte a medida que las historias de abuso de poder y corrupción salían a la luz. Marcos y su grupo utilizaron las redes sociales y los medios independientes para difundir la verdad, desafiando el monopolio mediático de las élites. La información se convirtió en un arma poderosa en manos del pueblo. La lucha de Marcos y su grupo llegó a su punto álgido cuando lograron infiltrarse en el corazón mismo del poder de las élites. Descubrieron planes ocultos y manipulaciones diseñadas para perpetuar la opresión. Marcos comprendió que la victoria estaba al alcance de su mano, pero también sabía que el precio a pagar sería alto. La batalla final se desencadenó en un enfrentamiento épico entre la resistencia y las fuerzas de las élites. Las calles se convirtieron en un campo de batalla donde la valentía y la determinación chocaban con el poder corrupto y despiadado. Marcos lideró a su gente con coraje, enfrentando personalmente los desafíos que se presentaban. El mundo observa con atención, preguntándose si Marcos y su movimiento lograrán cambiar el curso de la historia o si se encontrarán con una resistencia insuperable. Lo único seguro es que la lucha por un mundo más justo y equitativo no se detendrá hasta que se haya alcanzado la verdadera libertad. La lucha de Marcos y su movimiento continuó sin cesar, extendiéndose más allá de las fronteras y captando la atención de la comunidad internacional. La resistencia se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que anhelaban un cambio profundo en el sistema. Marcos comprendía que no solo se trataba de derrocar a las élites, sino también de construir un nuevo sistema basado en la igualdad y la justicia. Junto a su equipo, comenzó a trazar planes para establecer estructuras alternativas que promovieran la participación ciudadana, la transparencia y el bienestar común. Una de las primeras medidas que tomaron fue la creación de asambleas populares en diferentes comunidades. Estas asambleas permitían a la gente expresar sus preocupaciones, discutir soluciones y tomar decisiones colectivas sobre asuntos importantes. La participación ciudadana se convirtió en el pilar central de la toma de decisiones. Además, Marcos impulsó la implementación de políticas de redistribución de la riqueza. Se establecieron programas de ayuda económica y oportunidades de empleo para las personas más vulnerables, mientras se tomaban medidas para limitar la acumulación desmedida de riqueza por parte de unos pocos privilegiados. La educación también se convirtió en una prioridad fundamental. Marcos comprendía que el conocimiento era una herramienta poderosa para el empoderamiento y la movilidad social. Se promovieron reformas educativas que garantizaban el acceso universal a una educación de calidad, eliminando las barreras que perpetuaban la desigualdad. A medida que el movimiento se fortalecía, Marcos y su equipo se enfrentaron a desafíos cada vez mayores. Las élites, conscientes de la amenaza que representaban, intensificaron sus esfuerzos para desestabilizar la resistencia. Utilizaron tácticas de desinformación, manipulación y represión para socavar los avances logrados. Sin embargo, la determinación de Marcos y su grupo era inquebrantable. Se adaptaron a las circunstancias, fortalecieron sus redes de apoyo y se apoyaron en la solidaridad de la comunidad internacional. La resistencia se convirtió en un movimiento global, uniendo a personas de diferentes países y culturas bajo la bandera de la justicia social. A medida que los oprimidos se levantaban, también lo hacían aquellos que habían sido cómplices del sistema opresivo. Marcos y su equipo comprendieron la importancia del perdón y la reconciliación como parte del proceso de transformación. Trabajaron en iniciativas para fomentar la comprensión mutua y la sanación, permitiendo que las heridas del pasado se cerraran lentamente. La lucha no solo se libraba en las calles, sino también en los tribunales de justicia. Marcos lideró el proceso de enjuiciamiento de las élites corruptas, garantizando que rindieran cuentas por sus crímenes contra la humanidad. Los juicios se llevaron a cabo de manera transparente y justa, sentando un precedente para la justicia en el nuevo sistema que se estaba construyendo. A medida que el movimiento avanzaba, Marcos y su equipo se enfrentaron a dilemas éticos y desafíos internos. La responsabilidad de gobernar y construir un nuevo orden no era una tarea fácil. Debían equilibrar la urgencia de tomar medidas audaces con la necesidad de respetar los derechos y las libertades individuales. Las decisiones difíciles y las tensiones internas no eran ajenas al movimiento, pero Marcos supo navegar por ellas con sabiduría y humildad. Buscó el diálogo y el consenso,
priorizando el bienestar de la mayoría y evitando caer en los errores del pasado. A medida que el tiempo pasaba, el mundo observaba con atención los avances y las dificultades del movimiento liderado por Marcos. Algunos lo veían como un héroe, un símbolo de la lucha contra la opresión y la injusticia. Otros, sin embargo, lo criticaban y cuestionaban sus métodos y resultados. Pero Marcos no se dejaba intimidar por las críticas. Su compromiso con la causa seguía firme, y aunque el camino fuera largo y arduo, estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo que se presentara. El movimiento liderado por Marcos siguió creciendo y extendiéndose, desafiando las estructuras de poder establecidas en cada rincón del mundo. Las protestas masivas, las huelgas y las acciones directas se convirtieron en parte de la rutina diaria en la lucha contra la opresión. Marcos comprendía que la transformación no podía limitarse a los aspectos políticos y económicos, sino que también debía abordar las desigualdades sociales y culturales arraigadas. Se centró en la promoción de la igualdad de género, los derechos LGBTQ, la protección del medio ambiente y la preservación de las culturas indígenas. Las políticas inclusivas y progresistas implementadas por Marcos y su equipo permitieron que las voces marginadas y subrepresentadas fueran escuchadas y tuvieran un papel activo en la toma de decisiones. Se crearon mecanismos de participación ciudadana que garantizaban una representación equitativa de todos los sectores de la sociedad. El movimiento también se enfrentó a desafíos internacionales. Las élites globales utilizaron su influencia política y económica para obstaculizar los avances del cambio social. Sin embargo, Marcos supo aprovechar la solidaridad y la colaboración internacional para contrarrestar estos intentos de sabotaje. La comunidad global se unió en apoyo a la lucha de Marcos y su movimiento. Movimientos similares surgieron en diferentes países, formando una red de resistencia que desafiaba el statu quo y trabajaba juntos hacia un objetivo común: construir un mundo más justo y equitativo para todos. A medida que la lucha se intensificaba, Marcos también tuvo que enfrentar dilemas éticos y decisiones difíciles. La responsabilidad de liderar un movimiento tan vasto y diverso era abrumadora, y las tensiones internas amenazaban con debilitar la unidad del grupo. Sin embargo, Marcos no se dejó vencer por los obstáculos. Mantuvo su enfoque en los objetivos principales del movimiento y se esforzó por encontrar soluciones que respetaran la diversidad de opiniones y experiencias. La búsqueda del consenso se convirtió en un pilar fundamental de su liderazgo. A medida que pasaba el tiempo, el movimiento liderado por Marcos comenzó a cosechar importantes victorias. Las leyes y políticas injustas fueron revocadas, los sistemas corruptos fueron desmantelados y se establecieron programas de inclusión y justicia social. Pero Marcos sabía que la lucha no terminaba con estas victorias. El cambio verdadero requería un compromiso continuo y una vigilancia constante. Las élites no se rendirían fácilmente y buscarían cualquier oportunidad para recuperar su poder y control. Enfrentamientos y confrontaciones se volvieron inevitables a medida que el movimiento avanzaba hacia su objetivo final. Marcos y su grupo se encontraron en una batalla constante, defendiendo los derechos y las libertades conquistadas con determinación y coraje. Aunque enfrentaron momentos oscuros y difíciles, el espíritu de resistencia no se apagó. La llama de la esperanza y la justicia siguió ardiendo en los corazones de aquellos que luchaban por un mundo mejor. La historia de Marcos y su movimiento se convirtió en una inspiración para las generaciones futuras. Las escuelas y universidades enseñaban sobre su valentía y visión, recordando a los jóvenes que siempre hay posibilidades de cambio y progreso. La resistencia organizada y la movilización popular continuaron desafiando las estructuras de poder establecidas. Cada victoria, por pequeña que fuera, alimentaba la convicción de que un mundo más equitativo era posible. Marcos se convirtió en un símbolo de liderazgo transformador y un referente para aquellos que buscaban un cambio significativo. Su humildad, sabiduría y capacidad para escuchar y aprender de los demás le ganaron el respeto y la admiración de la gente. Pero aún quedaba un largo camino por recorrer. La lucha contra las élites persistía, y Marcos se mantuvo firme en su compromiso de no dar un paso atrás. Sabía que el cambio real llevaba tiempo, pero estaba dispuesto a seguir luchando hasta el final. El mundo seguía en vilo, observando con atención cada paso que Marcos y su movimiento daban. La resistencia se había convertido en una fuerza imparable, capaz de desafiar incluso a los más poderosos y opresivos.
Marcos comprendía que la verdadera transformación requería más que solo derrocar a las élites. Era necesario reconstruir las bases mismas de la sociedad, arrancar de raíz las estructuras injustas y crear nuevos cimientos sobre los principios de igualdad, justicia y dignidad humana. Con esta visión en mente, Marcos y su equipo trabajaron arduamente en la creación de un sistema alternativo. Se enfocaron en la implementación de políticas económicas que promovieran la distribución equitativa de la riqueza y erradicaran la pobreza extrema. Se establecieron programas de educación y capacitación que brindaban oportunidades para que todos pudieran desarrollar su máximo potencial. La igualdad de género se convirtió en una prioridad, y se tomaron medidas para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres. La sostenibilidad ambiental también ocupó un lugar central en la agenda del movimiento. Se promovieron políticas que protegieran los recursos naturales y se fomentó el desarrollo de energías renovables y prácticas sostenibles. A medida que el movimiento ganaba terreno, Marcos se encontró con líderes de otras naciones que compartían su visión y se unían en una alianza global. Juntos, trabajaron para establecer un nuevo orden mundial basado en la cooperación, la solidaridad y el respeto mutuo. Sin embargo, la lucha no estuvo exenta de desafíos. Las élites, conscientes de la amenaza que representaba el movimiento de Marcos, intensificaron sus esfuerzos para socavarlo. Utilizaron tácticas de desprestigio, desinformación y manipulación para sembrar la duda y la división. Pero Marcos y su movimiento no se dejaron doblegar. Ante cada embate, se fortalecieron y encontraron formas creativas de contrarrestar los ataques. La solidaridad y la unidad se convirtieron en su mayor arma, y la comunidad global se mantuvo firme en su apoyo a la lucha por la justicia. A medida que la influencia del movimiento crecía, Marcos se vio enfrentado a decisiones difíciles y dilemas éticos. Tuvo que equilibrar las demandas de la sociedad con las realidades políticas y económicas, mientras se aseguraba de que la voz de los más vulnerables nunca fuera silenciada. Marcos sabía que la lucha no era solo contra las élites, sino también contra los prejuicios arraigados y los sistemas de pensamiento opresivos. Trabajó en iniciativas de reconciliación y educación que fomentaran la empatía y la comprensión mutua. El camino hacia la transformación total era largo y sinuoso, pero el impulso de cambio se mantenía firme. Los frutos de la lucha de Marcos comenzaron a verse en la mejora de las condiciones de vida de las personas, en la reducción de la desigualdad y en la promoción de los derechos humanos. Pero el movimiento no se conformaba con pequeñas victorias. Persistían en su objetivo de lograr un cambio estructural que desafiara los fundamentos mismos del sistema opresivo. Sabían que debían seguir luchando incansablemente hasta que cada persona en el mundo pudiera disfrutar de igualdad y justicia. A medida que pasaba el tiempo, la figura de Marcos se consolidaba como un líder carismático y visionario. Su compromiso inquebrantable con la causa y su habilidad para inspirar a otros lo convirtieron en un símbolo de resistencia y esperanza en todo el mundo. Marcos se dio cuenta de que no podía llevar la carga de la lucha solo. Comenzó a trabajar en la formación de líderes en diferentes comunidades, capacitándolos y empoderándolos para que se convirtieran en agentes de cambio en sus propios entornos. El movimiento de Marcos se extendió por todos los continentes, conectando a personas de diversas culturas y experiencias en una causa común. Jóvenes, adultos, trabajadores, estudiantes, todos se unieron bajo la bandera de la igualdad y la justicia. Las redes sociales y la tecnología jugaron un papel crucial en la difusión del mensaje del movimiento. A través de plataformas digitales, la voz de Marcos resonaba en los corazones de millones de personas, generando un movimiento global que no podía ser ignorado. Pero no todos celebraban el ascenso de Marcos y su movimiento. Las élites restantes, temerosas de perder su poder y privilegio, utilizaron todos los medios a su disposición para intentar sofocar la lucha. La represión se intensificó, las detenciones arbitrarias y la violencia se convirtieron en una realidad cotidiana para aquellos que alzaban sus voces contra la injusticia. Sin embargo, el espíritu de resistencia no se apagó. Por cada golpe que recibían, el movimiento se hacía más fuerte y más decidido. La solidaridad se forjó entre los oprimidos y se levantaron voces en defensa de los derechos humanos en todas partes. Marcos entendía que la transformación requería no solo cambiar las estructuras externas, sino también abordar las heridas y traumas del pasado. Se crearon comisiones de verdad y reconciliación, brindando un espacio seguro para que las víctimas de la opresión compartieran sus historias y se sanaran colectivamente.
El diálogo y la negociación se convirtieron en herramientas fundamentales en la lucha de Marcos. Buscó puentes de entendimiento con aquellos que estaban dispuestos a escuchar y cambiar, reconociendo que el cambio no podía imponerse por la fuerza, sino que debía nacer de la convicción y el compromiso individual. A pesar de los avances logrados, el camino hacia la verdadera igualdad seguía siendo arduo. Las desigualdades arraigadas durante siglos no podían desmantelarse de la noche a la mañana. Marcos y su movimiento enfrentaron desafíos internos y externos, luchando contra la complacencia, el sectarismo y la influencia de aquellos que se resistían al cambio. Pero Marcos se mantuvo firme en su convicción de que el mundo podía ser mejor. Guiado por principios de justicia y equidad, lideró con humildad y empatía, buscando siempre el consenso y la participación activa de todos los sectores de la sociedad. A medida que el movimiento crecía en influencia, se vio obligado a enfrentar preguntas y dilemas éticos cada vez más complejos. La responsabilidad de tomar decisiones trascendentales y el peso de las expectativas de millones de personas descansaban sobre los hombros de Marcos. Consciente de su papel como líder, Marcos buscó rodearse de un equipo de consejeros sabios y expertos en diversas áreas. Juntos, trabajaron en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles para los problemas que enfrentaba la humanidad, sin dejar a nadie atrás. Marcos y su movimiento continuaron luchando incansablemente por un mundo más justo y equitativo. A medida que pasaba el tiempo, su influencia crecía y las transformaciones comenzaron a manifestarse en todos los rincones del planeta. Las políticas de igualdad de oportunidades se implementaron en los sistemas educativos y laborales. Se promovió la diversidad y la inclusión en todas las esferas de la sociedad, reconociendo el valor y las contribuciones de cada individuo, sin importar su origen étnico, género, religión o condición socioeconómica. El sistema económico se reestructuró para garantizar una distribución más equitativa de los recursos y la riqueza. Se implementaron medidas para frenar la explotación y el abuso laboral, asegurando que todos los trabajadores recibieran un salario digno y condiciones justas. La sostenibilidad ambiental se convirtió en una prioridad fundamental. Se impulsaron políticas ecológicas que protegieran los ecosistemas, se promovió el uso de energías renovables y se fomentó la responsabilidad individual y colectiva en el cuidado del planeta. La justicia social y la protección de los derechos humanos se convirtieron en los pilares fundamentales de la sociedad. Se abordaron las desigualdades de género y se erradicaron la violencia y la discriminación. Los sistemas legales se reformaron para garantizar una justicia imparcial y accesible para todos. Marcos se mantuvo al frente de estas transformaciones, pero nunca se consideró un líder supremo. En lugar de eso, promovió la participación ciudadana y la democracia participativa, asegurando que todas las voces fueran escuchadas y respetadas. A medida que las mejoras se iban consolidando, el mundo comenzó a sanar de las heridas del pasado. Los conflictos disminuyeron, los países encontraron formas de colaborar en lugar de competir y las barreras entre naciones se desvanecieron gradualmente. Marcos fue reconocido internacionalmente por su liderazgo y contribución a la construcción de un mundo más justo. Recibió premios y reconocimientos por su valentía y visión, pero siempre se mantuvo humilde, recordando que el verdadero mérito radicaba en el esfuerzo colectivo de todos aquellos que habían luchado junto a él. Con el tiempo, Marcos tomó la decisión de retirarse de la primera línea de la lucha. Sabía que era necesario abrir espacio para las nuevas generaciones, para que pudieran asumir la responsabilidad de continuar con la misión de construir un mundo mejor. Su retiro no significó el fin de su participación activa. Siguió apoyando y asesorando a los líderes emergentes, compartiendo su experiencia y sabiduría acumuladas a lo largo de los años. El movimiento que había comenzado con un hombre decidido a desafiar las élites se había convertido en una fuerza imparable de cambio positivo. Las semillas plantadas por Marcos habían germinado y florecido, transformando sociedades y mentalidades. Con el paso del tiempo, el nombre de Marcos se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Las generaciones futuras lo recordarían como aquel que desafió lo establecido y abrió las puertas a un futuro más prometedor. Y así, la historia de Marcos y su movimiento llegó a su fin, pero su legado viviría eternamente en los corazones y mentes de aquellos que creyeron en su visión y se unieron a la lucha por un mundo más justo y equitativo. Su ejemplo inspiraría a las generaciones venideras a nunca renunciar a la búsqueda de la justicia y la igualdad, recordándoles que el cambio es posible cuando nos unimos en solidaridad y determinación.